Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura. Júpiter, el gran gigante de nuestro sistema solar, caracterizado por sus rayas de nubes arremolinadas y por sus fuertes tormentas, como la Gran Mancha Roja, ha dejado ver su mejor fotografía. La imagen se consiguió gracias a la definición y alcance del telescopio James Webb, una tecnología que no deja de sorprender a propios y extraños. Esta imagen de Júpiter la ha captado el telescopio espacial Webb y tiene una definición que ni los propios científicos esperaban. Se puede apreciar sus auroras boreales, australes y también una de las grandes tormentas que asolan este planeta, el más grande del sistema solar. Gracias a estas imágenes nunca antes vistas, podemos apreciar en detalle este gigante gaseoso, su brillo, sus anillos, también pequeños satélites, dos de las lunas conocidas del planeta, incluso grandes galaxias. Son nuevos datos y pistas que servirán para conocer mejor la vida interna de Júpiter. Pero no es la primera vez que el telescopio James Webb, el de mayor sensibilidad y resolución, nos sorprende. El mes pasado ya vimos la imagen más profunda y nítida del universo en alta resolución y a color. Una expedición realizada en el 2019 en la isla Fernanda, la tercera más grande de las Galápagos, trajo un esperanzador hallazgo para el mundo. Me refiero a una tortuga que se creía extinta. Aunque Fernandina, como se le bautizó, pesaba la mitad de lo que debía pesar, se encontró en buen estado de salud. Hoy, los investigadores presumen que podría haber otros miembros de la misma especie. Por más de un siglo se consideró a su especie extinta, pero Fernanda, la única tortuga gigante de Fernandina conocida en el mundo, vive y podría haber más como ella, ocultas en una de las Islas Galápagos en Ecuador. Si el clima lo permite, científicos de la Organización Galápagos Conservancy and Guardaparques del Parque Nacional Galápagos partirán a finales de año a la deshabitada y agreste isla Fernandina, cargados de optimismo, pues tienen evidencia que sugiere que por lo menos entre 1 y 3 tortugas más están todavía en la isla, dijo a AF Washington Tapia, director de la Galapagos Conservancy. Hemos encontrado, como decía anteriormente, huellas claramente de pata de tortuga, hemos encontrado heces no muy antiguas, heces claramente también de tortugas, hemos encontrado lo que llamamos camas, algunas camas viejas, que son sitios donde las tortugas duermen, básicamente hacen como pequeños orificios. Presume que la tortuga se quedó encerrada en esta zona desde muy joven y que la falta de alimento afectó su desarrollo, pues pesaba 18,4 de los aproximadamente 30 kilos que corresponden a una hembra adulta tipo montura y medía 54,3 centímetros de largo, cuando lo esperado oscila entre 60 y 65. Sometida a cuidados especiales en Santa Cruz, Fernanda pesa ahora casi 28 kilos y ha crecido unos 3 milímetros. Es excelente, una tortuga muy sana, en condición física muy buena, activa, no le gusta mucho la gente. Ella obviamente está en un corral sin acceso al público, básicamente allá se puede acceder los encargados del centro de crianza y científicos. Lola Villacreces, guía naturalista en Galápagos desde hace 22 años, aseguró a EFE que ahora hay unas 50.000 tortugas tipo cúpula y montura en todo el archipiélago, donde antes habían unas 350.000. Aquí venían los barcos, los galeones españoles a esconder su tesoro, también a refugiarse porque venían y los perseguían barcos piratas franceses o ingleses, y aquí venían también a tomar víveres, que eran tortugas Galápagos, eran sus suministros, era carne, digamos, que puede mantenerse siempre fresca.
Piratas y balleneros se movían entre islas, por lo que cabe la posibilidad de que hayan trasladado tortugas a otros lugares y por ello solo estudios genéticos determinarán la especie de los quelonios que eventualmente encuentren en Fernandina. Una carta escrita en tiempos bíblicos ha llegado hasta nuestros días. Como producto de una gran casualidad, un documento escrito hace al menos 2000 años en hebreo antiguo está en manos de los científicos que buscan la mejor manera de conservarlo. Hallazgo de un documento excepcional en Israel. La Autoridad de Antigüedades presentó el miércoles una nota en hebreo que llegó recientemente a Jerusalén tras ser descubierta en Estados Unidos. Este papiro es único, extremadamente raro. Estamos hablando de un documento de hace 2700 años. Los documentos de esta época rara vez se conservan debido al clima relativamente húmedo de Israel, y solo se pudieron conservar en el clima seco del desierto de Judea. Entonces, en todo Israel, y de hecho en el mundo, solo hay 3 documentos escritos que se originaron en la era bíblica. Y por supuesto, esa es la importancia detrás de este documento, su rareza. Según explicó la Unidad de Prevención de Robo de Antigüedades, en la Edad de Hierro, los hebreos usaban fragmentos de arcilla para garabatear notas breves, así como pieles de animales para las escrituras, mientras que el papiro se reservaba para la correspondencia oficial. El fragmento de carta, escrita en el paleohebreo que se usaba en la época de Primer Templo, consta de 4 líneas que comienzan con «A Ismael envía», con el resto de las palabras incompletas. El dueño del fragmento, un hombre en Montana, Estados Unidos, lo había heredado de su madre. El papiro fue llevado en la década de 1960 a los Estados Unidos, después de que lo comprara una mujer que estaba aquí visitando Israel, y se tomó el tiempo para ir a las excavaciones, por lo que realmente estaba interesada en la arqueología y compró este papiro. Lo recuperó a los Estados Unidos, donde usó pegamento adhesivo, lo pegó y luego lo enmarcó para poder colgarlo en casa. Los investigadores temen dañar el papiro al intentar sacarlo del marco, pero su autenticidad y edad se determinaron mediante datación paleográfica y de carbono 14. Paradójico resulta el hecho de que el país con mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela, sea la cuna de una serie de artesanales autos híbridos y eléctricos. De nada han valido los miles de millones de barriles que almacena el país suramericano. La escasez de combustible ha propiciado la siguiente innovación. El venezolano Augusto Pradelli desarrolló vehículos que funcionan con energía solar. Aunque de inicio son artesanales, aspira a fabricarlos en serie. Que fueron hechos no por casualidad, sino por necesidades. Esto lo hicimos para mantener un equipo de trabajadores que teníamos trabajando, gente con la que tengo trabajando más de 30 años, 20 años, y dije, por la pandemia esto no se va a parar. La empresa tiene que seguir y eso fue la gran necesidad. Pradelli buscaba que su local de comidas sobreviviera a la pandemia de COVID-19 y a una severa escasez de gasolina que azotó por más de una década a esa región, afectada además por constantes fallas eléctricas. El primer modelo que desarrolló usaba un motor de motocicleta de bajo consumo, pero siempre dependía de la gasolina. El segundo utilizaba baterías eléctricas, pero no era tan veloz. Y como los apagones son un dolor de cabeza en Zulia, apostó finalmente por paneles solares. El resultado fue un vehículo híbrido que puede pasar, según decida su conductor, de combustible a electricidad y de electricidad a energía solar. Eso fue un éxito, porque eso permitió que en el momento en que no había la gasolina, en el momento de la crisis, nosotros salíamos y nos burlábamos de las colas, todo el mundo nos quería comprar uno. Hoy busca financiamiento y autorización estatal para fabricar en serie los 3 prototipos de autos solares que ha desarrollado. Entonces pensamos en hacer un auto, un vehículo que se moviera donde estaba la gente, pero el problema era la gasolina. Entonces, bueno, sin gasolina buscamos el recurso del motor eléctrico a partir de un carrito de golf, lo adaptamos, lo mejoramos, le dimos mejor voltaje y conseguimos un carrito que con una carga normal
puede rendir 100 kilómetros. El presidente Nicolás Maduro, en un acto oficial, condujo uno de estos carritos que celebró como tecnología 100% venezolana. Los vehículos cuestan entre $5,000 y $7,500, lo mismo que vale un auto usado promedio en Venezuela. Sin embargo, hay un ahorro notable en gastos de combustible en el largo plazo. Otra ventaja es el mantenimiento en refacciones mecánicas, ya que los híbridos Made in Maracaibo no tienen ni carburador ni alternador. La seguridad tampoco es un problema. Ya ha realizado pruebas exitosas en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zulia. El rol de los drones en el conflicto entre Rusia y Ucrania comienza a ser determinante. La perspectiva que antes podía ser alcanzada únicamente con helicópteros o aviones aporta a la resistencia ucraniana un alto grado de fidelidad y precisión con sus ataques. Tecnología de entretenimiento al servicio de la guerra. Estos soldados forman parte de la unidad de reconocimiento de las luciérnagas del ejército ucraniano. Operan drones de combate para identificar las posiciones rusas. Estos dispositivos, operados a distancia, están desempeñando un papel crucial en las operaciones militares ucranianas, especialmente en la región de Mykolaiv, donde los bombardeos rusos han ido en aumento en las últimas semanas. Esta es una guerra de artillería y drones. Tenemos que apuntar a la artillería. Y estos son nuestros ojos en el cielo. Hay muchos rusos, pero ahora podemos disparar con mucha precisión. La pasada semana el ejército ucraniano anunció haber recibido casi $20 millones de donantes, países e individuos, para la compra de drones de reconocimiento. Mostraron parte del equipamiento en un aeropuerto a las afueras de Kiev antes de desplegarlo en el frente. En Mykolaiv, los miembros de la unidad monitorean el progreso de los drones y se sirven de ellos para fijar los objetivos de su artillería. En este conflicto, la tecnología, que en su momento sirvió de entretenimiento, ha pasado a formar parte de la maquinaria de guerra. El boom del mezcal podría convertirse en un dulce envenenado para sus productores. La creciente demanda mundial de la bebida de maguey, que en un principio se vio con ilusión y con la promesa de atraer recursos a algunos de los estados más pobres de México, hoy se mira con preocupación, pues el impacto ambiental de su producción podría generar un desbalance en el ecosistema. De esta planta nace el licor mexicano que está en boca de todos. El mezcal experimenta un boom a nivel internacional y al mismo tiempo los riesgos de la sobreexplotación. Sosima Olivera, productora de mezcal en el estado de Oaxaca, explica que una botella es el resumen de años de trabajo. El mezcal se produce con maguey, o también conocida como agave, una planta que dependiendo de su especie puede tardar en madurar entre 13 y 17 años. Sosima alerta de los riesgos que genera la fuerte demanda sobre la biodiversidad. Yo creo que esta sobredemanda de los mercados nacionales e internacionales pues lleva a su vez consecuencias, ¿no? Les decía, bueno, si se pide más planta, por lo supuesto que hay más explotación de la tierra, de los paisajes, la biodiversidad, del agua, la leña. O sea, todo es, al final del día, se trabaja para un interés económico, ¿no? Las exportaciones de mezcal se dispararon de $19,7 millones en 2015 a $62,9 millones en 2020, según cifras oficiales. Estados Unidos, Canadá, España, Francia y Alemania están entre los mayores consumidores de esta bebida, que se produce en varios estados de México, pero que tiene en Oaxaca a su mayor representante. Lo que está detrás del mezcal es algo que aprendí después de enamorarme del sabor y del efecto, ¿no? Los pequeños productores mexicanos dicen estar conscientes del equilibrio de la biodiversidad, sembrar cierta cantidad de plantas para destilar cierta cantidad. Sin embargo, temen que las grandes casas productoras de mezcal, algunas de ellas extranjeras, acaben con años de historia y cultura. Por eso piden al gobierno mexicano redoblar los esfuerzos para conservar las plantas de maguey y su cultivo. La obsolescencia programada es la acción intencional que hacen los fabricantes para que los productos dejen de servir
en un tiempo determinado. Muchos aparatos eléctricos que tienen la vida contada por esta práctica son desechados diariamente, pero en Japón un grupo de músicos ha encontrado una forma de rescatarlos de la basura y convertirlos en música. Así suena el punk electromagnético, con viejos ventiladores y televisores convertidos en guitarras, bajos y percusión. Son los Electrónicos Fantásticos, un colectivo artístico japonés que aspira a crear una tribu global de músicos con aparatos obsoletos. Electromagnetic punk だって思ってて、電磁テクノロジーが過剰発展した世界で奏でられている音楽、あるいは楽器っていうものがその妄想のなんか根っこにあるかなっていうふうに。Sobre el escenario hay electrodomésticos que nadie esperaría encontrar ante los micrófonos de una sala de conciertos. De tan estrambóticos instrumentos salen sonidos propios del techno o del rock. El grupo comenzó poco a poco con la ayuda de negocios que aportaban antiguos electrodomésticos que ya no usaban. Después comenzaron a sumarse músicos profesionales, aficionados, ingenieros o diseñadores, y sus experimentos caseros desembocaron en una comunidad. Así surgió en 2015 el grupo Electrónicos Fantásticos, compuesto ahora por unas 80 personas. Además de en Tokio, el colectivo tiene bases en otras ciudades del país y organiza talleres online en inglés y castellano para su proyecto Laboratorio Orquesta Global. Electrónicos Fantásticos tocaron el pasado agosto en el Fuji Rock, uno de los mayores festivales musicales nipones, y son habituales del Festival Ars Electrónica de Linz en Austria, una de las principales citas europeas de vanguardia. Inspirada por la relación con el agua que vivió en su infancia en la bahía de Guanabara, la artista brasileña Aline Motta realiza obras multimedia monumentales que invitan a una inmersión en universos poéticos. Conozcamos una de sus más recientes creaciones. Máquina Calunga es el título de la instalación multimedia creada por la artista brasileña Aline Motta, expuesta en el Sesc Belezinho, en la ciudad brasileña de Sao Paulo. Conformada con fotografías en gran formato y proyecciones audiovisuales, la artista multimedia busca brindar un salto en su historia poética, en la que la arquitectura del espacio con sus transparencias, reflejos y repercusiones se transforman en manifestaciones físicas del mundo espiritual. Es un espacio que está bastante iluminado. Tenemos esta pared en la que entra la luz durante el día y cambia por el movimiento del sol. Tenemos diferentes dimensiones y luminosidades aquí en este espacio, con reflejos e intensidades de esta luminosidad. Es una sensación que te hace sentir parte de la obra, te incluye en la belleza como un todo y te hace sentir bonita dentro de todo ese arte. Con un piso de vidrio transparente como divisor entre el mundo invisible y el real, la obra trae al mundo conciencia sobre las sensaciones más profundas con las fotografías proyectadas. Con información de la oficina en Sao Paulo, Brasil, Noticia Xinhua. La conocemos por sus autorretratos, por sus cejas pobladas y por ser amiga de grandes artistas de su época como Pablo Picasso y André Breton. Me refiero, por supuesto, a Frida Kahlo, la artista mexicana cuya imagen explotada sin medida corre el riesgo de convertirse en un cliché, una tendencia que busca revertir esta exposición en París. El Museo de la Moda de París celebra a Frida Kahlo. Esta muestra exhibe más de 200 objetos como prendas, cartas e incluso prótesis médicas procedentes de la colección personal de la artista, convertida en ícono que traspasó su época. ¿Por qué es importante hablar de Frida Kahlo hoy? Para Circe Enestrosa, curadora de la muestra, la apariencia de Frida fue su forma de manifestar sus preocupaciones políticas e identitarias. Su imagen perdura porque pudo romper muchos tabúes acerca de la experiencia del cuerpo femenino, de lo que significa vivir con un cuerpo discapacitado, al mismo tiempo que lidiar en formas creativas para sentirse mejor. La curadora cree que la artista es un ejemplo de fuerza, resistencia y libertad. Pienso que es importante la parte que ella celebra de su etnicidad, al mismo tiempo que también se siente muy cómoda con su identidad de género, con tener relaciones con
hombres con mujeres, que es muy libre y que pienso que todos estos mensajes son muy importantes y muy relevantes hoy porque este espíritu de resistencia y de lucha inspira y habla a muchos públicos hoy. La exposición es una adaptación de las colecciones del Museo Frida Kahlo que ya han pasado por otras ciudades, pero es la primera que presta tanta atención a la moda como objeto de construcción personal y a su paso por Europa y su contacto con los surrealistas en Francia. Además, París añade a la muestra creaciones de grandes diseñadores contemporáneos que bebieron directa o indirectamente de la inagotable fuente de estilo e inspiración que fue Frida Kahlo. La exposición estará abierta al público hasta el 31 de diciembre en el Palais Galliera. Según la UNICEF, en América Latina viven 19 millones de niños y niñas en situación de discapacidad, un sector de la población que suele ser invisibilizado. En Chile, una serie de televisión busca poner en el centro del interés la dignidad de los niños que viven bajo esta condición. Corre cámara. Escena 5, toma 6. Alquimistas, niños y niñas transforman el mundo es una serie realizada por UPLA TV, el canal de televisión de la Universidad de Playa Ancha, financiada por un Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos del Servicio Nacional de la Discapacidad, y está compuesta por 6 capítulos protagonizados por niños, niñas y adolescentes entre 8 a 17 años con diversidad funcional o en situación de discapacidad, y que se presentan a partir de sus relatos, experiencias y saberes, además de las comunidades de organización, artísticas, educativas y deportivas de las que forman parte. Trabajo, yo ya me muero por regresar. Alquimistas es nuestra tercera experiencia de realización audiovisual inclusiva. Primero fue Saberes Inclusivos, luego Creadoras, y ahora trabajando con las infancias. Podremos conocer las historias de Antonia, de Sebastián, de Vicente, de Mariana y Eloísa, de Aarón, desde un enfoque de derecho. He vagado durante tanto tiempo que estoy cansado, soy el soldado que viaja sin rumbo, donde me lleve el viento. Alquimistas es una serie de televisión que consolida una idea y práctica de comunicación pública que pone en el centro de su interés la dignidad de las personas y consolida un trayecto que hemos desarrollado durante años en el canal público de la Universidad de Playa Ancha, precisamente donde ofrecemos espacios democratizantes que consolidan el cambio y la transformación social. Princesa Mononoke, aquí en su programa nos despedimos. Gracias por su sintonía. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.